Bueno, para cerrar esta clase, esta tercera parte, voy a empezar presentándoles el trabajo de Ulrich Beck. Ulrich Beck es un sociólogo alemán que trabajó muchísimo la relación entre la sociedad contemporánea y el mundo biofísico actual. Ulrich Beck se sitúa en una posición crítica para entender lo particular de nuestro tiempo. Él defiende un enfoque que llama de sociología reflexiva, que le permite no abandonar el análisis crítico frente a los problemas actuales, sino más bien proponer acciones específicas frente a los retos contemporáneos a partir de las herramientas que tenemos como sociedad hoy en día. Uno de sus libros principales, La Sociedad del Riesgo, se publicó justo después del desastre de Chernóbil. Este accidente es un ejemplo dramático del tipo de incidentes que son característicos de una sociedad de riesgo. Las consecuencias del incidente son indeterminadas. Eh, eh, Se han ido desarrollando en el tiempo. Entonces, a medida que pasaban los años, empezaron a ver se empezó a percibir la realidad, la dimensión real de estas consecuencias. Eh, por ende son indeterminadas. Las causas son complejas, no se limitan únicamente a el orden organizacional de la producción de energía nuclear o a imponderables que pueden siempre ocurrir o a relaciones humanas cara a cara, sino que conforman un conjunto de relaciones sociales y ambientales que efectivamente son bastante complejas y los desarrollos futuros de lo que ocurre son impredecibles. Nada puede compensar, y eso quizás sea lo más importante, sus efectos y afecta a una amplia población de manera indiscriminada. Entonces, como pueden ver, para Ulrich Beck, el riesgo es algo que se produce socialmente y es central para el devenir de las sociedades contemporáneas. Giddens y Beck argumentaron que si bien los seres humanos siempre han sido objeto de un nivel de riesgo, estos por lo general han sido percibidos como producidos por fuerzas no humanas. Los seres humanos siempre han estado sometidos a la posibilidad de que al salir a cazar pudieran sufrir algún accidente o que al sembrar pudieran sufrir algún accidente o que al dar a luz pudieran sufrir algún accidente. Entonces, el riesgo ha formado parte de la vida social desde que el hombre es hombre, muy probablemente desde antes de que el hombre tuviera manejo del lenguaje. Lo que es algo nuevo hoy en día es que la fabricación del riesgo es algo que se produce en una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras sociedades están expuestas a riesgos que son producidos por nuestra propia actividad industrial, tales como la contaminación, enfermedades recién descubiertas o el crimen, que son resultados del proceso de modernización en sí. Por ejemplo, ¿no? La sociedad tiene conflictos, conflictos que son importantes a nivel global y se calcula cuál es el riesgo de que, por ejemplo, Estados Unidos sufra un ataque de piratería biológica a partir de acciones terroristas. O también se puede calcular cuál es el riesgo de que ocurra una pandemia a partir de las conexiones comerciales que existen entre nuestras sociedades. La pandemia en sí, o sea, el actor que la produce puede ser, que es el virus puede ser un agente no humano, pero entra dentro de un entramado de relaciones sociales que han sido efectivamente fabricadas por las sociedades modernas. Y cada vez tenemos más conciencia de que no es solamente la pandemia, y la pandemia definitivamente tiene ejemplos o predecesores en historias medievales, sino que hay otra serie de riesgos más que se unen a ella, que son, por ejemplo, la contaminación a partir de la actividad industrial o la energía nuclear, que es algo que aparece en la historia recién en el siglo XX. Todo este conjunto de riesgos son aquellos
que son producidos por las sociedades modernas mismas y que forman parte del proceso de modernización en sí. Bueno, entonces, siendo que el riesgo o los factores que nos ponen en riesgo son producidos de manera política, ocurre una respuesta interdisciplinaria a entenderlo o abordarlo, entender o abordar su análisis. La ecología política emerge para analizar los procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valorización económica de los servicios o productos de los ecosistemas que proveen, ni por la asignación de mayores normas a la economía. Allí colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas. La economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ecología política. Más allá de una política para poder conservar aquellos servicios y bienes que nos permiten vivir en el mundo, tal es como la biodiversidad que nos da la seguridad alimentaria o el clima que nos permite que todas las actividades económicas e industriales ocurran, porque es a partir de la regulación climática que tenemos un contexto en el cual se puede desarrollar la vida humana. Más allá de esto, ¿no? Lo que busca la ecología política es entender los procesos políticos y sociales y culturales que ocurren hoy en día y recodificar o revalorizar un universal ético. ¿Mm? Que nos permita entender mejor y reaccionar mejor al mundo contemporáneo en el que vivimos. Para algunos autores, este sería una transmutación de la lógica unitaria, una lógica unitaria lógica que confluye a partir de una valorización mercantil hacia la diversificación de proyectos de sustentabilidad y ecodesarrollo en diferentes contextos que pueden confluir en diferentes maneras de vivir en el mundo. Esta es una salida, esta es una propuesta, pero también hay otras propuestas desde la modernidad. Teóricos sociales o sociólogos que trabajan sobre la sociedad moderna entienden que los riesgos manufacturados son producto de la actividad humana y entonces Beck argumenta que es posible para las sociedades evaluar el nivel de riesgo que se está produciendo o que está a punto de producirse. Entonces, como les decía al inicio, él propone una modernización reflexiva. ¿Qué quiere decir? Ulrich Beck argumenta por primera vez que es por primera vez desde finales de la década de los 80 que los movimientos sociales ambientales del mundo podrían transformar nuestra sociedad de riesgo en un cambio estructural sin rechazar los beneficios de la modernización y la industrialización. Eso conduce a una forma de modernización reflexiva, con un mundo de riesgo reducido y un mejor proceso de modernización en la economía, la política y las prácticas científicas. Estas estarían menos comprometidas con un ciclo de protección del riesgo de corrección. ¿Qué quiere decir esto? La política en su funcionamiento actual crea ecodesastres y luego reclama la responsabilidad de un accidente, pero nada permanece corregido porque esto desafía la estructura misma de la operación de la economía y el dominio privado del desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? Si bien el Estado, por ejemplo, pongámonos en el caso de Chernóbil, el Estado pudo hacer una acción para reaccionar frente al desastre, el Estado no pudo hacer una acción correctiva de sus modos de producción. No pudo cambiar la matriz energética, no pudo cambiar la manera en cómo la sociedad generaba ese riesgo. Y eso le lleva a una crisis que termina siendo uno de los factores principales por los cuales cae el bloque soviético.
En el caso de las sociedades capitalistas ocurre lo mismo. Si bien podemos reconocer el riesgo, la acción que generan los estados es una acción correctiva. Entonces, pongámonos en el caso de lo que nos está ocurriendo hoy en día con el coronavirus. No se están reduciendo las razones por las cuales se generan el riesgo, que tienen que ver con la manera en cómo organizamos los intercambios económicos y cómo se organizan las desigualdades sociales y qué capacidad tenemos para controlar los flujos y los movimientos de los cuerpos humanos. Sin embargo, podemos calcular el riesgo y las acciones son más bien correctivas y no son, o sea, no se corrigen de forma permanente. La idea de Beck es que una modernización reflexiva contempla cómo las crisis ecológicas y sociales a finales del siglo XX conducen hacia transformaciones de todas las instituciones del sistema político y económico, haciéndolas más racionales con la ecología en mente. Y lo que hay que hacer es un salto hacia acciones que no solo reaccionen frente a un desastre específico, sino que nos hagan más, o sea, reduzcan el riesgo en total en nuestras maneras de actuar de manera usual. En esto confluye, por ejemplo, con la ecología política. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones de la clase? Pues para empezar hay que partir por el hecho de que los colectivos sociales no perciben automáticamente que un problema pueda ser un problema socioambiental. Esto lo vemos en el caso del ejemplo de Aullero. Si bien la comunidad que estaba cerca de una planta que produce desechos tóxicos porque tiene actividades petroquímicas, puede ver los desechos tóxicos llegar, eso no quiere decir que aunque los vea y sean físicamente fáciles de distinguir, y también que sean físicamente fáciles de distinguir las afectaciones en su salud, vaya a entender que ese sea un problema ambiental. Puede generarse mucha confusión y no necesariamente las personas entienden automáticamente qué es lo que está ocurriendo. Para que se entienda hace falta una construcción de significados colectiva, que no es automática. La historia da una perspectiva sobre qué es lo nuevo de los retos socioambientales. Y para eso les traje el ejemplo de la crisis ambiental que ocurrió alrededor de 1930 en todo el planeta a partir, y sobre todo en Estados Unidos, a partir de los modos de producción agrícola de gran escala. Entonces, esto nos permite entender cuál es el origen de algunas de las dinámicas que vemos operando hoy en día. De repente el origen es muy previo, como es el caso de este libro, en donde el origen fue el Imperio Británico, pero el resultado se ve más bien al final del imperio, ya en 1930. ¿Y qué es lo que está cambiando en escala y en intensidad? En suma, las políticas que se toman y las acciones sociales que se toman tienen que estar basadas en evidencia a partir de un contexto histórico porque nos permiten ver efectivamente cómo y cuándo se construye el problema social que estamos viendo, ¿no? Y así poderlo trabajar mejor. La manera de entender la historia está cambiando entonces a partir de la confluencia de los avances científicos y de lo que hoy entendemos como un gran cambio ambiental que está ocurriendo en todo el planeta. Finalmente, el contexto de las políticas ambientales hacen que sea necesario entender la actuación o la influencia de lo no humano y cómo eso entra en relación con nuestra manera social de reaccionar a ello.